que hemos tenido en este Congreso. Ha llegado el momento de escuchar la última conferencia del Congreso Interamericano de Gestión Humana CIGE 2019. Personas ágiles en organizaciones ágiles. La receta sostenible. Y es turno de escuchar a nuestro exitoso cocinero y líder empresarial Gastón Acurio. Adelante, Gastón. Muchas gracias. Sé que hay muchas personas que han venido de muchos países. Bienvenidos a Lima. No tenemos merengue, pero tenemos buena comida. Tenemos muchos bailes en todo el Perú. También sé que han venido muchas personas de provincias, de las diferentes regiones del Perú. Bienvenidos todos a esta ciudad que le encanta compartir con todos uno de sus tesoros más preciados, que es su gastronomía, una ciudad que se ha convertido en los últimos años en una de las capitales mundiales de la cocina, de la gastronomía. Es un destino internacional y la verdad es que seguramente algunos se habrán hecho la misma pregunta que me he hecho yo durante todos estos días. ¿Qué hace un cocinero hablando en un congreso de gestión humana? Y hoy día, esta mañana, escribiendo en realidad, todas las mañanas me levanto temprano a escribir una historia a partir de un proyecto que tengo desde hace unos meses, que es de tratar de encontrar las 200 recetas de las cocinas regionales del Perú que representen al Perú del Bicentenario. El Perú va a cumplir dentro de menos de 2 años, 200 años de su independencia, de su fundación como república. Y entonces cada mañana trato de compartir con miles de personas que están esperando cada día que les cuente una historia a través de una receta, una historia que habla del Perú, de su identidad, de su cultura, de su historia, de sus problemas, de sus recuerdos, de su memoria, tratando de encontrar algún punto de encuentro entre las valiosísimas palabras con tanto valor e interés en estos días. Y al final me di cuenta que en realidad todo tenía relación con lo que me ha tocado vivir en los últimos 25 años representando al Perú a través de su cocina. Porque todo lo que hemos hecho desde la cocina tiene y tendrá para siempre relación con lo más esencial, que son las personas. Hace unos 25 años aproximadamente, en el año de 1994, empieza mi historia, que es parte de la historia que voy a tratar de compartir en este tiempo con ustedes. Cuando yo paseaba con mi esposa Astrid, éramos muy jóvenes, buscando el lugar soñado para tener nuestro propio restaurante. Y lo buscábamos en realidad un poco inconscientemente porque no teníamos un centavo, pero igual teníamos el sueño estábamos seguros que íbamos a lograr tener este restaurante. Y encontramos una casa muy bonita, muy antigua, abandonada, clausurada, cerrada, a la que convencimos de que nos alquile su propiedad a 2 jóvenes que no tenían más que la ilusión de montar su restaurante, en tiempos además que no eran tiempos como los que vivimos hoy día, eran tiempos en donde el Perú todavía tenía como principal problema el terrorismo de Sendero Luminoso. Definitivamente no era un destino turístico Lima. Recién el Perú empezaba a organizarse y a ordenarse económicamente, una estabilidad monetaria, una estabilidad en las cuentas fiscales que le ha permitido desarrollarse en los últimos años, pero que en ese momento todavía parecía todo incierto. De hecho, a mi generación, durante mucho tiempo, durante todos los años 80, mientras éramos adolescentes y vivíamos todo lo que ocurría en ese momento, se nos hizo creer que nuestro destino era intentar emigrar
irnos del Perú. Porque si nos quedábamos, no íbamos a poder cumplir nuestros sueños dentro de nuestro propio país. Y lo que nos tocaba era tratar de buscar un nuevo horizonte en algún otro lugar que nos ofreciese las oportunidades, las ventanas de oportunidad para poder salir adelante. Pero no solamente eso, lo más grave era que además se nos había hecho creer que para poder tener reconocimiento, éxito en la vida, lo que teníamos que intentar era tratar de esconder nuestro origen peruano. Porque si de pronto descubrían que éramos peruanos, quizás iba a aparecer la desconfianza hacia nosotros, quizás no nos iban a contratar en un trabajo, quizás las oportunidades no se nos iban a abrir fuera del Perú. Y entonces, desde chiquitos incluso, desde muy niños, se nos intentó durante mucho tiempo hacernos creer de que nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura, todo eso que hoy día finalmente celebramos con orgullo, sin miedo, sin temor, era una fatalidad. Y que teníamos que tratar de parecernos un poquito más a europeos o a norteamericanos, si es que queríamos tener algún tipo de reconocimiento social o profesional en la vida. Ese era el escenario, aunque no lo crean. Yo soy limeño y en Lima ocurría mucho una mirada despectiva, denigrante muchas veces, hacia aquello que venía del mundo andino, del mundo amazónico o incluso de las provincias del Perú. Esa era la realidad. Hoy día, afortunadamente, eso ha cambiado, pero ese era el contexto en donde de pronto teníamos un pequeño sueño, mi esposa y yo, que era hacer un pequeño restaurante con el cual ganarnos la vida. Y eso era todo lo que habíamos hecho. Yo tuve la suerte de descubrir que quería ser cocinero desde muy niño. Cuando mis amiguitos jugaban al fútbol, yo estaba pensando en empanadas, estaba pensando en sándwiches de chicharrón. Cuando mis amigos pensaban en, no sé, pues en viajar o descubrir algún lugar del mundo de los dibujos animados, yo estaba soñando con ir al Chifa, ¿no? Porque yo había nacido para eso, ¿no? Sin embargo, claro, era un entorno muy distinto a lo que hoy día los cocineros tienen un reconocimiento diferente y tienen una voz, digamos, en la sociedad distinta, pero en aquellos tiempos los cocineros no eran personas que tenían una oportunidad para expresarse. Eran conocidos los restaurantes, pero los cocineros no, y mucho menos pensar que un restaurante podría convertirse en una embajada representativa de tu país. Entonces fue muy fácil convencerme, desde mi casa, una familia muy tradicional, de que mi destino era convertirme en un profesional de las profesiones tradicionales de aquel entonces, como podía ser médico, abogado, ingeniero. Y me fui a España a convertirme en abogado. Afortunadamente, casi en el camino, me acordé de que quería ser cocinero, pero no me atreví a decirle a mis padres y entonces me matriculé en vez de la Facultad de Derecho, en la de Cocina. Y a los años que supuestamente regresaba el abogado, tuve que confesar que no era abogado, sino era cocinero. Se imaginarán el drama en ese momento, familiar, ¿no? Yo me sentía muy mal porque sentía que había engañado a mis padres, que habían hecho un gran esfuerzo por enviarme a estudiar a otro país, que tenía una gran expectativa en mí. Mi padre era un político muy reconocido y muy respetado en ese momento. Y yo era el único hijo hombre de una sociedad machista como la limeña de aquella época, el menor además, donde había depositado todas sus ilusiones y sueños de que me convirtiese en un político igual que él. Y de pronto le dije que era cocinero, ¿no? Ser cocinero, como les digo, para él en esa época no lo entendió. Y tanto no lo entendió que yo me sentí un poco frustrado, porque al final, cuando pude finalmente convencer a la señora de que nos alquile el
el local para hacer nuestro restaurante, empecé a pedir prestado dinero a todas las personas que conocía, menos a mi padre en realidad, porque sentía que él estaba molesto, ¿no? Y le pedí prestado dinero a mis tíos, a mis cuñados, a todas las personas que sabía que tenían un poco de dinero. Y lo anecdótico es que todos, apiadados de esta pareja irresponsable que había decidido tener un restaurante en un distrito donde ponían bombas, nos prestaron el dinero con la absoluta convicción de que nunca se los íbamos a devolver. Estaban seguros de que esto debía ser una aventura suicida y que finalmente al cabo de unos meses recobraríamos la sensatez y nos dedicaríamos a actividades mucho más respetables, entre comillas, para el entorno social en el cual había crecido. Afortunadamente no tuvieron razón. A los pocos días de que abrimos este pequeño restaurante, nos empezó a ir muy bien. Contratamos me acuerdo que éramos 20 personas al comienzo, para recibir a 80 comensales cada día. Y recuerdo que desde el comienzo intentamos armar una familia, digamos, lo que hoy día se conoce como una organización, ¿no? Y recuerdo que los primeros años, porque era lo que nos nacía, hacíamos todas las tardes talleres muy interesantes, ¿no? Hacíamos talleres de teatro, de realidad nacional, de política, de historia, de todo lo que pueda servir para que las personas que formaran parte de nuestro equipo pudiesen representar esta puesta en escena casi teatral que significa recibir a personas todos los días, a darles de comer con gustos diferentes, con apetitos diferentes, con humores diferentes, que es lo que ocurre en cada restaurante cada día. Y recuerdo también que algunos vecinos que tenían restaurantes, cuando veían esto, me decían: tú estás loco, ¿por qué estás gastando tanto dinero en esto si estas personas se van a ir? Y la verdad es que no entendía cuando me decían eso, sin racionalizar. ¿Para qué gastas en cursos de inglés si después se va a ir a trabajar a otro lado? Y para mí era tan lógico y natural en ese momento, que era lo que tenía que hacer si es que quería llegar al nivel de servicio que yo quería ofrecer a las personas que venían a mi restaurante, que me daba exactamente, era irrelevante si es que las personas finalmente se sentían a gusto o no dentro de nuestra casa, o encontraban otra oportunidad, o querían poner su propio restaurante o lo que fuera, porque para mí era lo que había que hacer. Bueno, el tiempo, una vez más, nos dio la razón, porque la mayoría de esos, lamentablemente, con mucha pena, la mayoría de esos restaurantes vecinos que nos decían esto cerraron. Y nosotros seguimos avanzando en pequeñito, en pequeñito. Luego, recuerdo que a medida que avanzábamos, de pronto empezaron a llegar propuestas para hacer restaurantes en otros países. Sin saber por qué, nos aparecieron propuestas de hacer un restaurante en Chile, por ejemplo. Y sin darnos mucha cuenta, fuimos a Chile, hicimos este restaurante, una sucursal del restaurante que fundamos en ese momento, con la misma ilusión, con la misma intención, con la misma voluntad de encontrar una familia dentro de este equipo. Y de pronto el mismo año nos dieron el premio al mejor restaurante de Chile, lo cual causó una polémica importante porque era un restaurante peruano reconocido como el mejor de Chile en Chile, digamos, ¿no? Y esto, digamos, bueno. Por supuesto que en ese momento, todavía incluso en ese momento, ni se nos había ocurrido siquiera todo lo que ocurrió después. En ese momento no se nos ocurrió de que un día la cocina peruana iba a estar presente en todo el mundo, de que un día en cada ciudad importante iban a
a ver restaurantes peruanos de todo tipo, dirigidos por diferentes personas, por muchas personas, que Lima se iba a convertir en un destino turístico gracias a su gastronomía, que atrae personas de todo el mundo que vienen solamente a comer a Lima durante 3 o 4 días, que la cocina se iba a convertir en una herramienta promotora de los productos del Perú en el mundo, productos que hasta hace muy poco tiempo no tenían mercados, como la quina o el cacao. Y lo más importante, jamás se nos iba a ocurrir que la cocina iba a convertirse en un punto de encuentro, de fraternidad, de paz, de armonía entre los peruanos, que encuentran en su cocina una oportunidad para reencontrarse con esa identidad que nos enseñaron a no creer en ella durante mucho tiempo. En ese momento todavía no teníamos claro hacia dónde decíamos ir, simplemente estábamos celebrando sin saber cómo ni por qué. Habíamos llegado a tener este premio en Chile. Y luego, afortunadamente, a partir de ese premio, al regresar a Lima, pudimos finalmente encontrarnos con ese grupo de personas, con esa comunidad, con esa organización, que no es la organización que me ha tocado liderar todos estos años, sino es la organización que nosotros conocemos como el movimiento de la cocina peruana. Aunque no lo crean, hasta ese entonces, los cocineros en el Perú casi no nos hablábamos. Nos mirábamos con desconfianza, nos mirábamos con temor, con miedo, con resentimiento. Entonces nos empezamos a juntar para entender cuál era el sentido, ¿no? ¿Por qué estábamos aquí? Si había una pequeña señal que nos decía que un restaurante peruano podía tener éxito y reconocimiento en una ciudad como Santiago, que tenía grandes restaurantes de todo el mundo, tendríamos que sentarnos a conversar, a dialogar para ver qué cosas podíamos hacer y para qué estábamos en ese momento allí. Y nos dimos cuenta de algo muy importante. Lo primero fue que en realidad no tenía ningún sentido la actitud que habíamos tenido durante tanto tiempo, pensando que el mundo se acababa en Miraflores y que teníamos que competirnos con los poquísimos comensales que podían pagar nuestros restaurantes, perdiéndonos la oportunidad de entender que ahí afuera había un mundo en donde todo había cambiado y finalmente nos estaban esperando. Y que lo único que teníamos que hacer era trabajar juntos, en equipo, entender que éramos parte de una misma organización, que teníamos que construir una marca llamada Cocina Peruana y que en la medida en que todos nos ayudemos mutuamente, en las buenas y en las malas, en la medida en que celebremos nuestros éxitos ajenos y nuestros fracasos, nos acompañemos y nos levantemos juntos y vamos a poder lograr convencer al mundo de que nuestra cocina era hermosa. Y empezamos a diseñar una estrategia en ese momento de cómo podíamos hacer para lograr este objetivo. Y lo primero que decidimos juntos fue entender de que la cocina peruana podía convertirse en una herramienta de promoción del Perú en el mundo. Y eso iba a ser importante para el turismo, para las exportaciones, para la producción peruana, para nuestra identidad, para muchas personas. Y que para lograr esto teníamos que diseñar una estrategia que iba a estar acompañada de múltiples acciones. Una de ellas era intentar hacer restaurantes en las ciudades más importantes del mundo, pero sin miedo a competir con los mejores. Podíamos haber en ese momento empezado diciendo, no, somos sudamericanos, no, somos peruanos, hay que hacer una sanguchería chiquita, hay que hacer algo sencillo, porque la gente no va a valorar. Y de hecho mucha gente nos decía eso. Cuando empezamos a contar nuestro sueño, mucha gente nos decía lo mismo. ¿Cómo se te ocurre que algún día la cocina peruana va a tener el mismo valor que la cocina francesa? Eso no va a ocurrir jamás. ¿Cómo se te ocurre que el ceviche un día va a ser tan popular o tan valioso como
como un plato italiano. Eso no va a ocurrir nunca, nos decían. ¿Cómo se te ocurre que alguien va a venir a Lima a comer? Para eso tienen París, para eso tienen Nueva York, para eso tienen Londres, para eso tienen Tokio. Y por supuesto los comienzos fueron tan difíciles como que evidentemente los dueños de los locales en las otras ciudades del mundo no nos lo alquilaban porque nadie sabía, nadie conocía de la cocina peruana. Los bancos no nos prestaban dinero porque pensaban que era una apuesta suicida poner un restaurante en otro lugar. Conseguir los productos peruanos fuera del Perú era prácticamente imposible, incluso en los países vecinos, porque las fronteras estaban cerradas a nuestros productos por diferentes motivos, ¿no? Entrenar a jóvenes cocineros en otros países, entrenados en otras cocinas y no en la peruana, era muy difícil, ¿no? Conseguirle las visas a los cocineros jóvenes peruanos que quisiésemos llevar fuera era prácticamente imposible. Entonces todo hacía parecer que nuestro sueño nos iba a cumplir. Y evidentemente al comienzo muchas de las acciones que iniciamos fracasaron. De hecho, la mayoría de restaurantes que empezamos a abrir en los diferentes países del mundo, todos cerraron. Pero a pesar de eso nos levantamos. Y nos levantamos gracias a haber entendido que éramos una comunidad. En el camino nos dimos cuenta también que no íbamos a poder lograr si es que no incluíamos a todos los que formaban parte de la comunidad de la alimentación. Hasta ese momento, las personas que producen los productos que dan vida a nuestra cocina eran absolutamente desconocidas. Nadie sabía que detrás de un ají había un productor. Nadie sabía que detrás de un lenguado había un pescador, y mucho menos nadie sabía la dificultad de la vida de estas personas que hasta el día de hoy persisten en los campos del Perú y en las playas del Perú. Entonces intentamos convencerlos de que íbamos a convertirnos en sus representantes dentro de las ciudades para que se sumen a nuestro sueño de ser parte de este movimiento. Y habiendo logrado esto, fuimos a buscar a los cocineros que nunca salían en las revistas, nunca salían en la televisión, no estaban presentes en ningún lado. Los cocineros de los mercados, los cocineros de los pequeños restaurantes en las zonas más populares del Perú, los cocineros de las esquinas que venden anticuchos y comida en la calle. Tuve la suerte de tener un programa de televisión durante muchos años que se llamaba Aventura Culinaria, en donde, claro, yo podía haber hecho de ese programa una plataforma para hacer propaganda para los restaurantes que yo estaba diseñando. Pero nunca apareció ni uno. Solamente aparecieron aquellas personas que hacían un trabajo decente, noble, digno, bonito, pero que no tenían la oportunidad para poder expresarse, para poder mostrarse. No había todavía internet, no había todavía las redes sociales, no tenían las oportunidades que hoy día tienen para poder conectarse con el mundo y contar lo que hacen. La única ventana era la televisión. Y eso incluyó a todas estas personas también. Y es en ese momento en que finalmente nos convertimos en una organización. Una organización en donde todos hemos trabajado juntos, sintiéndonos todos igual de importantes, con la certeza de que si a uno le iba mal, a todos nos iba a ir mal. Y si a uno le iba bien, a todos nos iba a ir bien. Con la convicción de que si lográbamos convencer al mundo de que la cocina peruana era valiosa e importante, esto podía traer muchas oportunidades a los peruanos. Hoy día, han pasado algunas cosas interesantes. Hace 10 años habían 300 restaurantes peruanos en el mundo. Hoy día hay un poco más de 5.000. Hace
Hace 10 años, Lima recibía unas pocas decenas de miles de visitantes al año, la mayoría de ellos por negocios. Hoy día recibe cientos de miles de visitantes que vienen a disfrutar de su gastronomía, con todo lo que eso implica alrededor, ¿no? Porque cuando alguien decide venir a Lima a disfrutar de su gastronomía, está impactando directamente con el taxista, con las personas que trabajan en el hotel, con las personas que se toman un café y el productor que está detrás de ese café, con las personas que están detrás de cada ese ceviche que se han comido seguramente muchos de ustedes en estos días, con el pescador, con el productor de la cebolla, con el productor del ají, con el productor de limones, con el productor de camote, con el productor del choclo, con el productor de la cancha, con las personas que trabajan en la compañía que hace la cerveza o el pisco que han acompañado su experiencia, ¿no? Y eso es lo maravilloso de un mundo como la cocina, que integra a muchas personas y a muchas actividades, ¿no? Cuando yo he tenido la suerte de hacer muchos libros, he tenido la suerte de hacer muchos programas de televisión, he tenido la suerte de diseñar muchos restaurantes. Para muchas personas, muchos de los restaurantes que llevan mi nombre tienen múltiples formas de gestión, digamos. No es que yo sea el dueño, pero digamos hay el Hotel Mandarin Oriental, es el dueño de uno de los restaurantes que dirijo. Empresarios chilenos son los dueños de los restaurantes de las marcas que he diseñado y que están en Chile, en fin. Pero detrás de cada una de estas acciones, he podido hacer salsas, hay muchas personas que participan alrededor. Y eso es lo que quizás quería compartir con ustedes hoy día. Recientemente, en los últimos años, cuando inimaginablemente me convertí en accionista de una organización, cuando en realidad mi único sueño era tener un pequeño restaurante y luego mi único sueño fue representar a mi país en el mundo y luego mi único sueño fue tratar de que la cocina genere oportunidades a muchas personas, me convertí en accionista de una organización grande, relativamente grande, ¿no? Bastante grande, ¿no? 4.000 personas, es una organización trabajando directamente bajo las marcas que dirijo, es una organización bastante grande. Decenas de miles de familias que dependen directamente de las compras que les hacemos, es una organización bastante grande, ¿no? Y cientos de millones de soles pagados a lo largo de todos estos años en tributos, con los que se pueden hacer muchas cosas para muchas personas, es una organización bastante grande también. Pero claro, de pronto se convierte en una organización y hay accionistas que tienen legítimos intereses y uno empieza a entender o a descubrir o a reflexionar acerca de temas que aparentemente son tópicos relevantes y normales dentro de las organizaciones empresariales y que a los cocineros nos cuesta entender, la verdad. Cosas como tratar de tener la mayor cuota del mercado. ¿Qué significa eso, no? O sea, tú quieres quitarle a alguien algo. Es como si yo quisiera que mi cevichería Barra Chalaca, que es una cevichería que tiene gran potencial de crecimiento, me siente a diseñar un mapa de a ver dónde están todas las cevicherías que tienen éxito para destruirlas. Y por eso no hemos hecho más que una hasta ahora, porque lo que tenemos es especial cuidado de ver dónde podemos ubicarnos, en donde no afecte, sino genere un impacto positivo. Una cevichería que tiene éxito, nos alejamos. Una cevichería que no tenga éxito, nos acercamos porque puede traer gente, como ocurrió en la Avenida La Mar. Y esto siempre ha sido así. Recuerdo cuando abrimos nuestra cevichería La Mar en la Avenida La Mar, que habían 2 restaurantes nomás,
y que en ese momento todavía no era un destino como lo es hoy día, donde hay 45 restaurantes solamente en esa avenida. Recuerdo que mi amigo José del Castillo, que tiene un gran restaurante que se llama Isolina y que él tenía un restaurante con su mamá que se llamaba La Red, que todavía lo tiene en la cevichería ahí, me contaba que cuando abrimos ellos pensaban que era el fin, porque yo me iba a llevar toda su clientela. Y sin embargo se sorprendieron cuando empezó a llegar un montón de gente a su cevichería, con un papelito que se lo dábamos nosotros en nuestra cevichería, que le decíamos, acá no hay sitio, vaya a La Red. Y a partir de la apertura de nuestro restaurante, ampliaron el restaurante, lo remodelaron, abrieron un segundo, etcétera, y fuimos avanzando. Por eso es que no entiendo cuando a veces se reúnen las organizaciones o incluso cuestionan el trabajo de un gerente porque no llegó a tener 30% del mercado, 40% del mercado, 50% del mercado, sin pensar que eso significa que le estás quitando oportunidades a otros de participar de esa actividad que te está dando todo a ti. Cuando en realidad tu oportunidad está en que esa actividad sea tan atractiva, tan bonita, tan seductora, que crezca de tal manera que al crecer todos, tú también creces. Otra de las cosas que aprendí en los últimos años y que tampoco entendí muy bien era que en algunas organizaciones se inculcaba que el principal deber era con tus accionistas. ¿Cómo que el principal deber es con tus accionistas? ¿No? Si yo no me obsesiono con hacer feliz a mis clientes, si yo no me obsesiono con hacer feliz a las personas que van a atender a mis clientes, si yo no me obsesiono con hacer feliz a las personas que van a traer los ingredientes que van a dar vida a los productos y los platos que voy a ofrecer a mis clientes, ¿cómo puede ser responsable con mis accionistas, ¿no? Y eso nos llevaba a una serie de decisiones que ponían por encima a los intereses de los accionistas que lo de los propios clientes, que los de la propia comunidad, que los de la sociedad, que los del medio ambiente. Y al final, también lo vi, cómo eso terminaba repercutiendo y mucho más hoy día en la reputación de esas organizaciones y en su incapacidad para poder remontar situaciones inesperadas por esta falta de empatía que fueron construyendo. Y dentro de esas cosas que también aprendí y descubrí, es una cosa que tiene un nombre horrible que se llama EBITDA. Que es lo más perverso que puede existir. Porque el famoso EBITDA estresa a todo el mundo. Porque tienes que cumplir se convierte en un dictador sin alma, sin nombre, que está ahí, que se llama EBITDA, que distorsiona completamente la razón por la cual estamos aquí. Si nosotros nos enfocamos en que las personas sean felices a nuestro alrededor con las cosas que hacemos, con las palabras que decimos, con las acciones que tomamos, el EBITDA llegará solo. Probablemente no en la magnitud que uno quisiera, pero de pronto esa magnitud no es la correcta. Pero claro, si seguimos revisando y encontramos que detrás del EBITDA hay accionistas que nunca han pisado esta tierra y que son accionistas de algo que uno ha construido durante años y que simplemente les prometieron una rentabilidad y pusieron su dinero en algo que no conocen y no saben lo que es, y les prometieron que al cabo de un tiempo le iban a retornar de una manera muy positiva esa inversión que habían hecho,
entonces la carrera por ese Evita se convierte en salvaje y puede terminar en éxito económico para los accionistas, sí, pero no sé si tendrá la sostenibilidad que demandan estos tiempos. Porque la realidad es que hoy día, poco a poco, esa mentalidad está cambiando. Las generaciones más jóvenes tienen claro que ya su deber no es con los accionistas, sino es con la sociedad, es con la comunidad, es con su entorno, es con el medio ambiente, es con las personas. Y que en la medida que las personas sean felices con lo que hemos venido a hacer en la vida, entonces nuestros accionistas estarán más o menos felices. Y lo que nos toca es hacerles entender que de pronto hay que revisar las cifras, hay que replantear cuál debe ser el horizonte de nuestra compañía, de nuestra organización en los próximos años. Hace unos pocos días tuve una reunión con nuestra nueva gerenta y flamante gerenta general, no sé si ha venido, no sé si está por aquí. Y claro, ella esperaba que le hable del EBITDA, ¿no? Y sí, le hablé del EBITDA y le dije, no me hables del EBITDA, por favor, le dije. Aprovechemos que estás entrando para lo siguiente. Hay algunas cosas que podemos hacer que estamos muy retrasados y no lo hemos podido hacer porque yo no dirijo la compañía, lamentablemente. No tengo la capacidad para tomar decisiones gerenciales, empresariales, financieras, contables, legales. Yo me dedico a la creatividad, a la innovación y a tratar de marcar el rumbo de la filosofía de una organización cuya función originalmente fue que el mundo se enamore del Perú a través de su cocina. Y que haciendo ya una tarea cumplida, porque es una tarea cumplida, que tiene nuevos actores, nuevas personas, con los mismos sueños que tuvimos al comienzo nosotros, expandiéndose por el mundo, siendo ya una carrera sin vuelta atrás, creo que lo que nos toca es devolver. Y entonces, todas las innovaciones, todas las decisiones, toda la tecnología, todo lo que tú logres hacer, todos los desarrollos empresariales que logres tienen que ir para establecer un nuevo modelo en una nueva etapa. En donde, por ejemplo, las personas que menos ganan en la organización, que son seguramente las que sufren el día a día, tripliquen su sueldo en los próximos 2 años. O, por ejemplo, que pasemos del 40% de compras a producción local a 80% en los próximos 2 años. O que, por ejemplo, quienes fundaron la compañía y que han trabajado con pasión y con amor por crecer esta organización, sean accionistas de la empresa en los próximos años. Y cualquier decisión que tomes en ese sentido tendrá todo mi apoyo. No sé si lo lograremos, porque implica cambiar una cultura, unas expectativas a muchas personas, pero al menos esa es la visión de la compañía. De hecho, en lo que me corresponde a mí, me he dedicado por ejemplo, a diseñar, y voy a seguir diseñar conceptos, marcas, restaurantes, cada vez más asequibles a muchas personas, porque eso le permite al pequeño productor crecer con nosotros, le permite al jovencito que entra a hacer una línea de carrera ascender rápidamente y convertirse en un jefe de salón, en un jefe de cocina en menos de 1 año, o menos de 2 años, y le permite a mucha gente que nos ve en las redes sociales, en la televisión, a través de los libros, la posibilidad de acceder a una hermosa experiencia acorde con su bolsillo. Y lo que es más, accionistas a crecer, a que en vez de tener un restaurante de lujo en una ciudad importante, pueda tener la oportunidad de multiplicar el valor
de su inversión a partir de ese crecimiento en donde todos podemos crecer de la misma manera. En lo colectivo, habiendo sido la tarea cumplida, ¿qué nos toca a nosotros los cocineros peruanos? Este lunes, por ejemplo, hacemos el lanzamiento de un sueño que esperamos cumplir, que es con el Ministerio de Educación lograr que en los próximos años todos nuestros niños en todo el Perú reciban en sus colegios públicos un desayuno y un almuerzo escolar gratuito, basado fundamentalmente en ingredientes de su localidad, para ayudar a la producción local, para ayudar al medio ambiente local, con recetas hechas de su identidad, para fortalecer su identidad, golpeada muchas veces por la información que les llega masivamente a través de los medios, de un estereotipo de éxito que viene no necesariamente del entorno social, cultural y geográfico en el que viven. En un país diverso como el Perú es una urgencia, porque nos va a permitir construir ciudadanos que van a encontrar en la cocina, en sus colegios, con un huerto, con una cocina, con un comedor, con un cocinero, en donde van a poder construir valores, construir identidad, construir salud, de manera que cuando sean grandes tengan dentro de sí toda la información necesaria para decidir correctamente, porque todos comemos todos los días, inexorablemente, qué cosa es lo que es bueno para nuestra salud, para nuestras emociones, para nuestro medio ambiente, para nuestra economía local, para nuestra sociedad, para nuestro país, para América Latina, para la humanidad. A partir de algo tan simple como decidir qué vamos a comer cada día. Hemos llegado a esta etapa de nuestra vida aprendiendo muchas lecciones. Hemos pasado por todas las etapas que seguramente todos ustedes han pasado. A mí me enseñaron de jovencito en Francia que la cocina era un espacio militar, donde había que hasta, he visto cómo le pegaban, el jefe le pegaba al cocinero para que se apure. Y pensando que no íbamos a gritar nunca, terminábamos siendo unos histéricos al comienzo, perfeccionistas, tratando de que todo salga perfecto, pensando que si algo salía mal, de pronto nunca más lo íbamos a poder arreglar. Y aprendimos en el camino que no, que todo se arregla, que todo se resuelve, que todo se aprende en el camino, ¿no? Así que nos agarran estos tiempos con la madurez necesaria para poder seguir soñando, seguir aprendiendo, seguir imaginando cómo puede la cocina peruana contribuir al desarrollo del Perú, con la certeza, con la absoluta certeza de que si esta historia fue hecha por miles de personas, si esta historia fueron las personas las que lo hicieron posible, son las personas las que son realmente importantes en nuestra organización. Y no solamente las personas que forman parte directa de nuestra organización, todas las personas, todas, las que nos proveen, las que trabajan con nosotros, las que nos están observando, las que no están aquí, las que están lejos, porque cada una de las acciones que tomamos tiene un impacto negativo o positivo en la sociedad y en la vida. Conscientes de eso, no sé si lograremos los próximos sueños de los próximos 25 años, pero al menos lucharemos todos los días para intentarlo. Muchas gracias.